su vida, amén. Que Dios bendiga su vida. Mire, ¿cuántos realmente saben qué es lo que hacen las preocupaciones en nosotros? ¿Sabe usted qué es lo que hacen las preocupaciones? A ver si alguien me puede responder. A ver, ¿qué es lo que cree usted que hace una preocupación en usted? ¿Ah? ¿Ah? Atormentan. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más pueden hacer las preocupaciones en nosotros? ¿Qué es lo que hace una preocupación en ustedes? Los hace ver cosas que no han sucedido, ¿no? ¿Sí o no? Los lleva a ver cosas que aún ni siquiera han sucedido. Claro, eso hace las preocupaciones. Literalmente lo que hacen las preocupaciones en nosotros es que nos engañan. Escuche bien, porque usted hoy día se está imaginando algo que puede pasar mañana porque está preocupado por eso que tiene que atender mañana. Y usted, su mente, usted sabe que es frágil. Usted sabe que la mente es influenciada por el enemigo y esa mente, si usted no tiene gobierno, control sobre ella, lo puede llevar a pensar cualquier cosa, lo puede llevar a imaginarse cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace las preocupaciones en nosotros? Nos engañan. Nos llevan a pensar cualquier cosa, lo peor. Muchas veces, aunque eso que usted piensa no esté ni cerca de lo que va a suceder. Eso es lo que hacen las preocupaciones, nos engañan. Las preocupaciones lo único que hacen es agotarnos física y mentalmente. ¿Qué le pasa? No, aquí ando preocupado. ¿Pero qué te pasa? Cuéntame. No, es que en realidad son tantas las situaciones que ya no sé por dónde empezar. O sea, de alguna manera lo agotan a usted física y mentalmente también. ¿Y sabe por qué? Porque las preocupaciones hacen que nuestra mente se nuble. Escuche bien, las preocupaciones hacen que su mente y mi mente se nuble. Las preocupaciones nos impiden ver las puertas de salida que Dios nos presenta o que Dios ha preparado para poder salir de eso que enfrentamos. Una preocupación a usted lo lleva a que no pueda ver esa puerta de salida para lo que enfrenta. Claro, ¿por qué? Porque las preocupaciones nublan su mente. Las preocupaciones les impiden ver las puertas de salida. Y si usted no lo sabe, lo más grave que hacen las preocupaciones en nosotros, en nuestras vidas, es que nos quitan la paz y la tranquilidad, ¿no? Claro, cuando usted anda preocupado y alguien le habla, no me hable, ando pensando en otras cosas. Cuando usted anda preocupado, anda así como con una carita media extraña. Es como que comió limón y el limón no estaba solo ácido, estaba amargo. ¿Le ha tocado chupar limón amargo, no? No solo es ácido, sino que es amargo, es desagradable, ¿cierto? ¿Y qué carita coloca usted? Claro, anda como medio torcido, así como que le dio aire, como que tomó mate y le dio aire. Porque eso hacen las preocupaciones, nos mantienen, escúcheme bien, con nuestra mente en otro lugar. Nos mantienen viendo problemas o situaciones que todavía no han ocurrido, ni siquiera a lo mejor van a ocurrir. Eso es lo que hacen las preocupaciones. Y es por eso que la Biblia es clara cuando nos invita a no preocuparnos. Escuche bien, la palabra de Dios es clara cuando nos invita a no preocuparnos. En Filipenses capítulo 4 el apóstol Pablo dice que por nada estemos afanosos, preocupados. ¿O no? Eso dice la Biblia, que por nada dice. ¿Por qué cosa? Que por nada dice estemos afanosos, estemos preocupados. Claro, que por nada dice, sino que todo aquello que nos afana, que nos preocupa, todo aquello que nos preocupa y todo aquello que nos inquieta, debemos llevarlo a los pies de Dios, de Cristo, en oración, dice. Entonces hay algo que a usted le ayuda a salir de la preocupación, ¿o no? Claro, hay algo que a usted lo debe tener no afanoso, no inquieto, no preocupado. Y ese algo es llevar nuestra vida y todo lo que pueda preocuparnos, quiera preocuparnos, escúcheme bien, a la oración delante de Dios, delante del Señor, delante de Dios. Entonces cuando usted anda muy preocupado es porque ha orado poco o no ha orado. ¿O no? Si eso dice Pablo. Dice, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos inquieta, debemos llevarlo a los pies de Dios en oración.
Eso dice aquí en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Escuchen lo que dice. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9 dice así en el nombre de Jesús. Por nada dice. Por nada. Escuche bien, dice por nada. O sea, es claro, es categórico, dice por nada. Mira al de al lado, dígale por nada. Claro, lo dice ahí o no. Dice por nada, y así es categórico, por nada estéis afanosos. Entonces, si usted está preocupado, es un tema suyo. No que Dios quiera que usted y yo estemos así. Porque Pablo enseña y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, preocupaciones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, si hay preocupaciones en usted, hay algo que usted tiene que soltar, y para soltarlo hay una forma, hay que ir a la rodilla, hay que ir delante del Señor, dando gracias a Dios, dándole a conocer lo que nos inquieta. Escúcheme bien, con oración y ruego, pero dando gracias a Dios. Verso 7. ¿Por qué? Porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para que venga la paz de Dios que sobrepasa lo que a usted lo tiene preocupado, para que lo coloque por sobre las preocupaciones a usted, escúcheme bien, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que esa paz de Dios, esa palabra de Dios lo fortalezca y lo coloque por sobre las preocupaciones, usted tiene que hacer lo que dice Pablo. Llevar las inquietudes, la ansiedad, la preocupación con acción de gracias, con ruego, con oración, pero delante del Señor. Nosotros generalmente cuando tenemos preocupaciones corremos donde un amigo o donde alguien más de confianza a contárselo, ¿no? Pues ya te tengo algo que contar que me pasó. Cuando es todo al revés, la Biblia dice que tenemos que ir a Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? En oración y ruego, con acción de gracias, para que Dios nos coloque por sobre las preocupaciones, pues, para que Dios a través de su paz nos coloque por sobre las preocupaciones. Escúcheme bien, guardando nuestra mente, mi corazón, mis pensamientos, conforme a lo que Dios estableció en su palabra en Cristo Jesús. Verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en esto pensad, dice Pablo. Y yo le hablo de esta palabra que he hablado muchas veces de ella como base, porque vamos a ir a otra. Pero que tiene relación, escúcheme bien, con usted poder identificar qué es lo que le preocupa. Yo no puedo entregarle algo al Señor que me preocupa si no lo identifico. Señor, ayúdame en esta situación. ¿Cuál es la situación? Identifíquela usted primero y vea si es eso lo que realmente le preocupa. Claro, nosotros nos vamos a Dios por si acaso, a las uñas, Señor. La que tú creas, ayúdame en esa. No, hay que identificar. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. O sea, identifiquen, tengan claro, aprendan a ver qué es lo que les preocupa. Verso 9, por eso Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y en mí. Pablo dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué es lo que aprendemos de Pablo? Hay una frase muy conocida allí en Filipenses. Cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo habla así? Porque identifica qué es lo que a él viene para preocuparlo. Como Pablo lo identifica, dice, no, yo todo lo puedo en Cristo. O sea, escúchame bien, también él va a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios le da, a lo que Dios hizo en él para poder enfrentar y colocarse por sobre aquellas situaciones. Entonces Dios no quiere que usted y yo nos inquietemos. Claro, Dios no quiere que usted y yo nos preocupemos. Por eso permítame compartirle a través de esta palabra 5 acciones. Diga conmigo 5 acciones. 5 acciones que nos ayudarán a controlar, que nos ayudarán a no permitir que las preocupaciones nos controlen o nos dominen. Porque eso pasa con las preocupaciones, nos controlan y después de controlarnos nos dominan.
no solo controlan nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra salud, sino que después nos dominan. ¿Cómo eso, pastor? Claro, nos dominan, o sea, las preocupaciones, no podemos salir de ellas, nos controlan, nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que comportarnos, hasta cómo tenemos que enfrentar la vida. Porque las preocupaciones, le repito, nos engañan. Nos engañan, por eso Jesús fue claro, dijo, no os preocupéis que os de vestir, has de vestir, de comer, de beber, ¿qué dijo? No se preocupen de eso. Y no es a causa de eso que vienen las preocupaciones. Claro, no dijo Jesús, si los lirios del campo los viste Dios, se visten. Y no hará algo mucho más grande con nosotros, dijo Jesús, hombre de poca fe. 5 acciones, y la primera acción es que no podemos entregarle algo a Dios que no sabemos qué es. Ay, pastor, ay, Señor, yo vengo a orar a ti, no sé, estoy preocupado, no sé qué es lo que es, pero quiero que tú me ayudes. Y Dios dice, estoy preocupado, pero no sé qué es lo que es. ¿Cómo? ¿Cómo que está preocupado y no sabe qué es lo que es? ¿No suena medio absurdo? Estoy preocupado, pastor, pero no sé qué es lo que es. Bueno, ¿cómo? Entonces hay una preocupación que lo está controlando, dominando, le domina su estado de ánimo, su estado emocional. Y usted no la ha identificado, y eso, escúcheme bien, que le domina, no le permite avanzar, no le permite pensar lo bueno, lo agradable, lo puro, lo de buen nombre, como dice Pablo. Por eso es necesario identificar qué es aquello que nos está inquietando. Claro, es necesario identificar qué es aquello que nos está preocupando o qué es aquello que nos está robando la paz. Usted tiene que identificarlo. Tiene que identificar qué es aquello, escúcheme bien, que hay en su mente que le preocupa y que no le deja estar tranquilo. Porque puede pasarse la vida así, con una preocupación, sin usted poder identificarla bien, pero que le hace estar toda su vida amargado, preocupado, infeliz, sin paz. Es que no sé, pero estoy preocupado. ¿Cómo no sabe? Hay que aprender a identificarlo, hay que aprender a identificar esa necesidad que nos preocupa. Antes de orarle a Dios, antes de hablar con Él. Hay que aprender a identificar la cosa, que cuando usted vaya a orar, usted sepa delante de quién vas y delante de quién va y a quién va también. A lo que va también. En el libro de Lucas, capítulo 35, la Biblia nos relata de un milagro que hizo Jesús en la vida de un hombre ciego conocido como Bartimeo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. El Bartimeo, el cieguito, el hombre que mendigaba, clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no solo clamó, sino que cuando Jesús lo llama y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él tuvo clarito, tenía identificada su necesidad. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. ¿Listo? Un hombre ciego que quería un milagro de parte de Dios, y Jesús, antes de producir el milagro, le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le dice, ¿qué es lo que tú más deseas? En otras palabras, Jesús le pregunta cuál era la necesidad más importante que él tenía. ¿Cuál era la necesidad que él quería solucionar ese día? Nosotros de repente venimos o nos acercamos a Dios y queremos que Dios nos solucione las cosas que tenemos, las que no son, las que puedan venir, las que puedan existir, las que me van a contar y las que no. Claro, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo dirigirnos a Dios, no sabemos cómo responder a la palabra que Dios nos entrega cada día. Hoy día Dios nos puede estar hablando por esta palabra y preguntando, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga hoy día? Y usted, si está ahí y no ha identificado su necesidad, va a quedar igual.
Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y la Biblia muestra que este hombre ciego llamado Bartimeo de inmediato le responde al Señor. No quedó titubeando pensando, a ver, déjame ver, Señor, pido esto primero, lo pido segundo. Sino que la Biblia dice que de inmediato le responde al Señor y le dice, maestro, lo que quiero es la vista. Lo que quiero es volver a ver. Lo que quiero es recuperar la vista, volver a ver. Claro, Bartimeo tenía identificada su necesidad. Tenía identificado el por qué clamaba a Jesús. El por qué le decía, ten misericordia de mí. Escuchen lo que dice Lucas 18, 35 al 43. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Escuche bien. Porque Dios no se anda con vueltas y vueltas para hacer algo que usted necesita. Dios no se anda con titubeos para hacer algo que usted le pide. Pero Dios también necesita que usted y yo nos acerquemos a Él confiadamente, dice, al trono de la gracia. Claro, reconociendo lo que usted y yo necesitamos, identificando aquello por lo cual vamos delante del Señor. Si vamos a adorar, adorar. Si vamos a alabar, adorar. Si vamos a recibir, si vamos a dar. Pero identificando qué es lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos que Dios haga por nuestra vida? O haga en nuestra vida. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. No titubeó. No titubeó, no se quedó pensando que, Señor, a ver, ¿qué puedo pedir? Es como cuando alguien le ofrece algo, usted dice, no, pero oye, ¿no tiene esto otro mejor? Jesús le dijo, escúcheme bien a la respuesta de Bartimeo, verso 42. Jesús le dijo, recíbela. Escuche bien. Mire lo que hace el poder identificar lo que tú y yo buscamos de parte de Dios. Hace que la respuesta venga pronto, al instante, inmediato. Escuche bien, porque cuando tú te acercas así, lo que tú estás haciendo es acercarte con fe. Jesús le dijo, recíbela. Escuche bien, le dice, recíbela. Tu fe le dice. Tu fe te ha salvado. O sea, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, hay evidencias claras cuando lo hacemos con fe. Escucha bien, hay evidencias claras que cuando lo hacemos con fe. Y esa evidencia clara trae la manifestación del poder de Dios, del milagro de Dios en nuestra vida. Verso 43. Y luego dice, ¿qué sucedió con Bartimeo, con el ciego? Dice, vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué es lo que hizo? Dio alabanza a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Glorificar su nombre a través de tu vida. Dios quiere mostrar su poder a través de usted. Dios quiere mostrar su poder a través de usted. Por eso Dios necesita gente determinada, definida. Por eso Dios está llamando gente, escúcheme bien, que puedan identificar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus potenciales también. Porque muchas veces identificamos nuestras debilidades, hermano, pero seguimos yendo como que no pasa nada. Oramos a Dios identificando nuestras debilidades, pero no buscamos dejarlas, soltarlas delante de Él. Y Dios quiere gente determinada, definida, que pueda identificar qué es lo que lo detiene, qué es lo que lo debilita, qué es lo que no le permite avanzar, qué es lo que no le permite alcanzar el milagro que necesita para su vida.
Eso es lo que Dios necesita. Estamos en tiempo en donde usted y yo ya no podemos andar de la mano, sino que necesitamos buscar a quien tomarle la mano para llevarlo a avanzar a lo que Dios quiere. Hoy en día todavía hay una gran parte de la iglesia que todavía está buscando que lo vayan a buscar de la mano 40, 50 años. En el evangelio todavía necesita que alguien vaya y le tome la mano cuando usted fue llamado para allá a este tiempo, estarle dando la mano a otro. Aquí vemos que Bartimeo tenía claro qué era lo que quería. Bartimeo tenía claro, escúcheme bien, cuál era su necesidad. Por eso cuando Jesús le pregunta, él responde y lo hace claramente. La vista, Señor. Claro. Si usted está enfermo, Señor, que me sanes de esto. Si usted necesita que sus finanzas sean restauradas, Señor, bendice esta área de mi vida. Pero oramos por 1000 cosas. Y Dios testea aquello por lo que estamos orando y no oramos por ninguna de ellas con la convicción que necesitamos. Al asunto, al azar, a ver cuál me agarra el Señor. A lo mejor en una de todas las que le oro me responde alguna. Solo porque no identificamos cuál es nuestra verdadera necesidad. Oye, hasta un bebé reconoce su necesidad. No sabe hablar, pero llora. Claro, y si alguien no le toma en cuenta el llanto, cualquiera que le acerque la mano, un dedito, ¿o no? A buscar lo que necesita, pues. Y de alguna manera usted se da cuenta que es lo que necesita. Tiene hambre el bebé, dice usted, tiro, me agarró el dedito. Y nosotros que llevamos años, todavía no sabemos identificar para poder expresar claramente esa necesidad delante del Señor, con acción de gracia, con oración y ruego. Por eso cuando Jesús le pregunta, él responde. Bartimeo llevó su necesidad a los pies de Jesús y Jesús hizo un milagro poderoso en la vida de este hombre. Claro, y muchos de nosotros estamos necesitando un milagro de parte de Dios el día de hoy. Escúcheme bien, porque estamos inquietos por alguna situación o por algo que nos preocupa a lo mejor. Muchos de nosotros necesitamos un milagro de Dios porque estamos preocupados, porque estamos ansiosos. A lo mejor porque estamos estresados y queremos que Dios nos quite eso. Queremos que Dios nos haga libre de eso, pero Dios siempre nos está hablando y preguntando, ¿qué quieres que te haga? Siempre Dios nos habla así, Él nos habla claramente. La Biblia dice que Jesús cuando le hablaba a los discípulos claramente, dice la Biblia. Entonces los engorrosos somos nosotros. Porque Dios nos habla claramente, ¿qué quieres que te haga? Es como a Moisés, cuando Moisés le dice, Señor, mira allá, mira los egipcios, mira el cerro, mira el otro cerro, mira el mar rojo. Jesús le dice, ay, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué puse yo en ti? Dígame si no fue claro. Moisés le dijo, espérame, estoy llorando. No, deja ya de orar, ¿por qué clamas tanto a mí? Clarito. ¿O no? Claro, clarito. Pero ¿cómo le podemos entregar a Dios lo que no sabemos qué es? Por eso debemos identificar qué es lo que nos preocupa. Usted tiene por esta palabra que detenerse allí en su vida y meditar qué es lo que lo está preocupando. ¿Qué es lo que lo tiene ansioso? ¿Qué es lo que lo tiene en este lugar, pero con su corazón en otro? Por eso debemos identificar qué es lo que nos preocupa, porque eso es lo primero. Esa es la primera acción que debemos nosotros aprender a tomar. ¿Para qué cosa? Para poder ser libres de esas preocupaciones. Eso es lo primero. Ahora, cuando ya tenga identificado, escúcheme bien, lo primero, lo segundo que tengo que hacer es entregarle a Dios esa carga, dice Pablo, ¿no?
con oración y ruego. ¿Cierto que sí? Con acción de gracia. Entonces, cuando yo identifico eso que Pablo dice, por nada estéis afanoso, cuando puedo identificar eso, ahora tengo que entregarle aquello que identifico a Dios de una forma, con oración y ruego. Con oración y ruego, o sea, claramente, Señor, yo quiero ser libre de esto, suelto esta preocupación, la entrego a ti y me levanto, Señor. Me levanto creyendo que esto que me preocupa ya no me preocupará más. Claro, porque usted identificó algo, escúcheme, oró por algo, clamó a Dios por algo. Pero cuando usted no identifica su preocupación, usted ora por muchas cosas y cuando se para entre convencido y no convencido, porque fue tantas cosas que oró que al final no supo qué pidió. ¿O no? Escuchen lo que dice el Salmo 9:10. Capítulo 9, verso 10. Porque este es un salmo que encierra una promesa extraordinaria que Dios nos da en medio de las preocupaciones. Salmo capítulo 9, verso 10 dice así: en ti confiarán, escuche bien, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Escuchen, mire qué clara es esa primera parte. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Por qué confiarán en Dios los que conocen el nombre de Dios? Porque ellos han identificado su necesidad y se la han presentado a Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces claramente el Señor protege a los que son maltratados y los libra de sus angustias. ¿Ya? Y eso es lo que quiere hacer el Señor también con nosotros. Claro, eso es lo que Dios quiere hacer con usted para que usted le pueda servir realmente. Para que usted le pueda servir en ese espíritu y en verdad. Porque imagínese a alguien sirviendo a Dios lleno de preocupaciones. ¿Podrá estar su corazón en donde debe estar? ¿Podrá estar su corazón, su mente, sus pensamientos, la paz de Dios en ellos? ¿Podrá estar todo aquello en el lugar donde Dios lo requiere? Podrá estar físicamente, pero a lo mejor espiritualmente no. Entonces claramente el Señor va a proteger a aquellos que son maltratados y los librará también de sus angustias. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Es por eso que es necesario entregarle a Dios esas cargas, pues. ¿Por qué? Porque dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces es necesario entregarle a Dios esas cargas, pues. ¿Por qué? Porque Jehová no desampara a los que le buscan. Entregarle a Dios, escúcheme bien, lo que nos preocupa. Entregarle a Dios lo que nos inquieta. Pero es importante saber también junto con eso que entregarle las cargas también implica aceptar la respuesta que Él tiene para nosotros. Porque eso es conocer, confiar en aquel que usted y yo realmente conocemos. Pues. Entender que la respuesta de Dios viene conforme a lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, no conforme a lo que yo quiero. Porque el confiar es decir, ¿se acuerda que le enseñamos un día? Le decía, el confiar es como tirarse a la piscina. Es como entregarse a las manos de aquel que lo recibe. Ya no es solo creer que lo puede recibir, sino que ahora confiar que lo va a hacer y soltarse. O sea, confiar es decir, no Señor, yo en ti confío y acepto lo que tú tienes para mi vida. ¿Por qué lo acepto? Porque como confío sé que todo lo que tú tienes para mí es de bien. Porque puede ser a lo mejor que la respuesta de Dios no sea la que nosotros estamos esperando. O la que usted y yo queremos que suceda. Puede que no sea así. Pero debemos aceptarla confiando que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hermano, tenemos que aceptarla confiando que es lo mejor que Dios tiene para nosotros, aunque ahora usted y yo no entendamos su respuesta. Porque eso es confiar. Aunque ahora usted y yo no entendamos la respuesta, a lo mejor no fue como queríamos o la esperábamos, pero confiar es decir, Señor, si es así, yo confío en que eso es lo mejor para mí. Porque eso implica entregarle mis cargas a Dios. Escucha bien,
Eso implica entregarle mis cargas a Dios. Es confiar en la respuesta que Dios tiene para mi vida. Si hoy día algo no resultó como yo quería, gracias Señor, con acción y gracia, con acción, con oración y ruego, con acción de gracia. Gracias Señor, porque no resultó lo que yo quería, no, porque sé que esto es lo mejor que tú tienes para mí. ¿Qué estás haciendo tú al dar gracias? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es colocar esa paz de Dios sobre ti, que te va a colocar por sobre las preocupaciones. Y esa fe y esa confianza te llevará a que los cielos se abran sobre tu vida. Porque eso es lo que sigue diciendo el Salmo 9:10 acá. Que los que le conocen confían en Él. Y confiar implica aceptar la respuesta de Dios cualquiera sea que sea. Porque a lo mejor no sucedió como yo quería. No sucedió como yo esperaba, pero le digo a Dios, Señor, yo sé, yo te conozco. Y como te conozco, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Como te conozco, yo confío en lo que tú estás haciendo. Porque eso dice el salmista, que en ti, en Dios confiarán los que conocen su nombre. Entonces no es lo que yo quería, no es como yo lo esperaba, pero si tú, Señor, yo a ti, en ti confío, sé que esto será lo mejor para mi vida. Yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Por eso acepto su respuesta, así aunque usted y yo no la entendamos. Porque eso es confiar. Usted y yo debemos dar ese paso. Debemos dar ese paso. Si usted y yo conocemos el nombre del Señor, necesitamos dar ese otro paso, el de confiar. Ay, es que yo tengo fe, yo creo, pastor. Dios dice, sí, pero yo creo, yo quiero que confíes en eso que crees. Y para confiar en lo que usted está creyendo, necesita conocer en aquel que usted confía. Porque eso es lo segundo que debemos hacer para poder manejar las preocupaciones. Número 1, identifico qué es lo que me preocupa, qué es lo que me inquieta. Número 2, cuando ya tengo eso identificado, entonces le entrego esa carga al Señor. Y número 3, debemos disciplinar nuestros pensamientos. Tercera acción, usted tiene que aprender a enseñar y a disciplinar sus pensamientos. Porque si usted no los disciplina, sus pensamientos lo gobernarán a usted. Lo gobernarán a usted, harán lo que quieran con usted. Un día estará aquí, otro día estará por allá. Porque lo que va a hacer la preocupación, escuche bien, es dividir nuestra mente. Eso es lo tercero que hace la preocupación, divide tu mente. Te hace claudicar entre dos pensamientos. Te hace creer y te hace dudar. La preocupación, escuche, le nublará. Porque eso es lo que hace la preocupación. Ataca la mente porque quiere controlar nuestros pensamientos. Y cuando la preocupación controla su pensamiento, controla su vida. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dijo que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Segunda Corintios 10:5. Dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Derribando argumentos y toda altivez, todos esos pensamientos que muchas veces usted y yo colocamos por sobre de lo que nos habla el Señor. Esa altivez de pensamiento, no, es que yo no creo que sea así, yo creo que esto va a suceder acá. Aunque Dios nos diga, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y son los pensamientos que usted tiene que derribar. Esos que le dicen que a usted le va a ir mal cuando Dios dice, no, yo voy a hacer algo grande contigo. Esos que le dicen a usted, no, esto no le va a resultar cuando Dios dice, no, yo te quiero bendecir. Esos son los pensamientos que usted tiene que derribar porque son pensamientos humanos altivos. Escuche, que se quieren posponer, que se quieren sobreponer por sobre de lo que Dios, por sobre lo que Dios nos enseña. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, contra lo que Dios nos habla.
Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es cautivar? ¿Qué es cautivo? ¿O qué es cautivar? Es capturar. Cautivar es capturar. Es analizar y tomar conciencia sobre qué es lo que nos pasamos pensando. Es cuidarnos de todo aquello que recrea y cautiva nuestra mente. Por eso, ¿qué es lo que usted piensa conforme en el día, conforme a lo que Dios le habla? Conforme a la palabra que recibe, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué es lo que usted va a pensar cuando salga de aquí o mañana al enfrentar el día a día? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lleno de preocupaciones? O sea, con ese pensamiento, un pensamiento humano, altivo, racional. ¿O lo vamos a enfrentar con el conocimiento de Cristo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Escuche bien, para colocarnos por sobre las preocupaciones. Porque si usted y yo nos dejamos llevar por los pensamientos de preocupación, esos pensamientos nos van a debilitar. Esos pensamientos nos van a robar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra paz. Si usted se deja controlar por esos pensamientos, ¿sabe lo que va a pasar con usted? Un día sí, un día no. Claro. Un día va a estar con gozo, otro día solo sufriendo. Vamos a hacer, como dice el apóstol Santiago, como la onda del mar, que el viento un día la lleva para allá y otro día la lleva para acá. Y Santiago dice, el que piensa así, el que cree así, ni espere, dice, recibir algo de parte de Dios. Entonces, ¿qué es importante? Es que usted, escúcheme bien, identifique qué es lo que le preocupa. Porque si queremos recibir algo de parte de Dios, necesitamos ser claros qué es lo que estamos orando delante del Señor. Por eso es necesario capturar todos nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. Llevarlos cautivos a la obediencia de Él. Claro, es necesario. Y usted para capturar algo necesita identificarlo. Imagínense en medio de esos, ¿cuántos? 80,000 pensamientos que pasan a diario por la mente del ser humano. ¿Cómo va a poder capturar algo ahí si no lo identifica? Por eso es necesario capturar todos nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo, llevarlos cautivos a la obediencia de Él. Por eso preguntémonos el día de hoy, ¿nuestros pensamientos están agradando a Dios? ¿Nuestros pensamientos le están sacando una sonrisa a Dios? ¿Nuestros pensamientos están trayendo crecimiento espiritual? ¿Están trayendo crecimiento personal a nuestra vida, el cómo pensamos? ¿Eso que estamos pensando nos está ayudando a relacionarnos más con Dios o nos está alejando más de Dios? ¿Nuestros pensamientos nos fortalecen realmente o nos debilitan? ¿Se da cuenta que es importante aprender a identificar aquello que nos preocupa? Porque si no lo identifica, eso que le preocupa lo puede estar debilitando cada día y apartando y alejando más de Dios. Porque es clave analizar y tomar conciencia sobre qué es lo que pasamos el día pensando. La cuarta acción que debemos tomar para controlar la preocupación es cambiar nuestros pensamientos. Escuche bien, es cambiar nuestros pensamientos. Porque luego de haber analizado qué es lo que pensamos, si nos damos cuenta que esos pensamientos que pensamos están alimentando la preocupación, están alimentando la ansiedad, entonces lo cuarto que debemos hacer es cambiar esos pensamientos, renovarnos en lo que pensamos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Eso es lo cuarto.
Porque no hay forma, escúcheme bien, si usted no identifica lo que le preocupa, ¿cómo lo va a renovar? ¿Cómo lo va a sacar de su mente? Por eso usted pasa todo el día, las 24 horas, duerme y dice, oh, no dormí bien. Hoy día hablaba con alguien, no sé si está escuchando por ahí. Decía que ayer me pasó algo y no dormí bien. Yo le digo, las preocupaciones, tienes que descansar en Dios. ¿Oraste? Sí, no, sí oré. Y ahí entonces, ¿cómo no dormiste bien? Yo tampoco duermo bien a veces, pero tengo clarito por qué. Claro, tengo clarito por qué. Y me decía, no, no es por eso. Yo le decía, si no es por eso, entonces la paz de Dios debiera darte descanso siquiera cuando duermes, pues. El apóstol Pablo lo hacía porque él pasó por momentos difíciles. Él vivió momentos de mucha adversidad, pero Pablo jamás permitió, escuche esto, que los pensamientos, jamás permitió que los pensamientos de preocupación lo controlaran. Claro, por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, escuche lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe por qué decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él no permitía que los pensamientos de preocupación, lo que le hablaban, lo que le decían, lo preocuparan. Por eso no le daba lugar a esos pensamientos de preocupación, sino que le daba lugar a lo que él creía, pensaba y recibía de Dios cada día. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Él me da la fuerza para estar por sobre mis preocupaciones. Porque cada vez que el apóstol Pablo enfrentó problemas en su vida, cada vez que la preocupación trataba de robarle la paz, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, hermana querida, usted que está aquí, usted que me escucha allí en la radio, entonces cuando esté atravesando momentos difíciles, no alimente los pensamientos de dolor, no alimente los pensamientos de angustia, de tristeza o los pensamientos de preocupación. No los alimente. Porque mientras más los alimente, escúcheme, más difícil será que usted pueda vencerlos. Claro, porque si usted alimenta esos pensamientos de preocupación, de ansiedad, de tristeza, escúcheme bien, su mente no está en Cristo. Claro, porque si estuviera en Cristo, usted en Cristo recibe nueva fuerza. Recibe lo que necesita para sobreponerse a esas preocupaciones. Sino que cambie esos pensamientos de dolor, cambie esos pensamientos de tristeza, de angustia, por pensamientos de paz. Cámbienlo por pensamientos de fe, de confianza y de fortaleza en Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hacía y lo dice aquí en Filipenses 4:13. Y la quinta acción para controlar la preocupación es esta, es la siguiente. Haga usted su parte. La quinta acción para eliminar, para vencer ese pensamiento de preocupación es que usted haga su parte. Por eso Pablo dice, llevando cautivo, llevando, no que se lo vayan a buscar, no, que usted lo lleve delante de Dios con todo ruego, en oración, con ruego y acción de gracia. O sea, hay algo que usted y yo tenemos que hacer para sobreponernos de las preocupaciones, pues. Y es hacer nuestra parte. Hay gente que le gusta andar preocupado. No sale de una y se mete en otra. Y preocupaciones, quiere que le diga una cosa, van a haber siempre. Ahora usted y yo somos llamados a controlarlas, a manejarlas, a sobreponernos, a estar por sobre de ellas. El gran líder del pueblo de Dios llamado Moisés, cuando salió de Egipto se encontró frente al Mar Rojo, ¿cierto que sí? Un mar que les impedía seguir adelante. Y lo peor es que hacia los lados había montañas las cuales por cosa de tiempo ellos no podían intentar escalar. ¿Por qué? Porque ya venían los egipcios detrás. Eso dice la Biblia.
Y miraban para el lado montaña, lejos, montañas altas, para este otro lado montañas altas y enfrente el Mar Rojo. Y para peor, detrás de ellos venía todo el ejército de Faraón a atacarlos y a destruirlos. O sea, literalmente, ¿cómo estaban? No tenían salida. Así que Moisés y el pueblo de Dios se encontraban rodeados de problemas. Y para peor, todo ese pueblo que estaba dirigiendo Moisés no hacía otra cosa sino que murmurar y hablar mal de Moisés y también renegar en contra de ellos. Así que toda esa situación, ¿sabe lo que hizo? Preocupó a Moisés. Claro, lo preocupó, por eso Moisés oraba y le decía Señor, y miraba, ¿verdad? Señor, y miraba, ¿verdad? Señor, y miraba al lado de los montes y no pasaba nada. Hasta que Dios le dice, lo quedó mirando y este está preocupado, hijo. Claro, está orando solo con preocupación. Pero no ha identificado, escúcheme bien, qué es lo que quiere realmente. No ha identificado qué es lo que quería realmente. ¿Qué quería? ¿Que Dios lo salvara o que abriera el Mar Rojo? No había identificado, no oraba por algo específico. La Biblia no dice oraba para que Dios abriera el mar. No dice eso. Ni se le había ocurrido que Dios podía abrir el mar. Claro, ni siquiera se le había ocurrido. Porque la preocupación, escúchame bien, nubla la mente. La preocupación a usted lo nubla y no lo deja ver que Dios puede hacer un milagro en medio de lo que usted está viviendo o enfrentando. Por eso Dios le tiene que hablar y dice, no, lo voy a tener que sacar a este porque está orando y está orando mal. Por eso le dice, hey Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice. Lo recrimina, lo reprende el Señor. Le dice, ¿por qué clamas a mí? Se le dice, hey, ¿por qué estás solo clamando y no me dicen ni siquiera qué es lo que quieres? Por eso le dice, hey, dile al pueblo que marche, le dice, que no se detenga. Y Moisés me imagino que miró y dijo, por eso Dios le dice a Tiro, dice, hey, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que puso en ti? Escúchame bien porque esa vara se la dio Dios. Claro, Dios cuando le habló en el huerto, esta varón le dijo que hey, lanzara la vara, iban a estar los egipcios cuando estuvieran frente a Faraón. Y Dios le dice, hey, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué puse yo ahí? Una vara, Señor. ¿Qué le dijo? Levántala, úsala. Pero Moisés, mientras no identificara qué es lo que necesitaba para que eso se abriera, hermano, iba a seguir ahí. Por eso Dios lo tiene que detener y decirle, ya para de orar. Le dijo, estás puro orando, estás puro llorando, te estás puro quejando, te estás puro preocupando, pero no haces nada para salir de lo que esté ahí, de lo que está enfrente tuyo. No haces nada para vencer lo que está enfrente de ti. Por eso Dios le dice, ¿qué puse en ti? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Hasta que Moisés no identifica lo que Dios puso en su mano, le dijo, una vara, Señor. Hasta que no identificó lo que Dios puso en él. Hey, el milagro no ocurrió. Escuche bien, el milagro no ocurrió. Por eso muchas veces hay cosas que no ocurren en nosotros, porque hermanos, hablamos tantas cosas a Dios que no sabemos qué es lo que queremos. Le pedimos tantas cosas juntas a Dios que no identificamos cuál es la necesidad que tenemos. Por eso Bartimeo fue claro, la vista, Señor. Y Jesús le dijo, ay, al tiro. ¿Se acuerda el hombre de la mano seca? Le dijo, ay, si quieres, perdón, de la lepra. Si quieres, me limpia. Le dijo, sí quiero. Pero clarito identificó lo que quería, la necesidad, lo que necesitaba que Jesús hiciera en ese momento. Nosotros queremos un milagro para hoy, para mañana y por si acaso como Job, también para la otra semana. Por eso hay cosas que no suceden. Porque las preocupaciones nos roban eso. El milagro que Dios quiere hacer. La respuesta que Dios trae a nuestra vida porque no somos capaces de identificar ni la preocupación ni lo que Dios ha puesto en nosotros para sobreponernos a eso. Así que toda esa situación preocupó a Moisés. Pero ¿sabe lo que hizo Moisés en medio de la preocupación? La Biblia dice que Moisés fue muy inteligente. Al final no dice eso, pero da a entender eso. Y eso inteligente que hizo Moisés fue que oró a Dios. Primero, escuche bien.
oró a Dios, le pidió ayuda a Dios. Y fue ahí cuando Dios le habla y dice, ya, párate de clamar. Sí, párate, le dijo. Porque Moisés, imagínese, ¿usted cree que le estaba pidiendo para que Dios abriera el mar rojo? Moisés le estaba pidiendo para ver si Dios podía hacer algo y salvarnos de lo que venía atrás, de los egipcios. Porque esa era la preocupación de Moisés. Escuche, no era el mar rojo, era que venían los egipcios a atacarlo y a matarlo. Tal cual como la preocupación nuestra. El problema. ¿Qué va a ser el problema con nosotros? La preocupación nuestra no es cómo vamos a salir de ello, sino qué es lo que va a ser el problema con nosotros. Cuando su enfoque debiera ser cómo salir de él. Claro, su enfoque no puede ser que cuando usted está en el suelo se cae, quedarse en el suelo, tiene que ser en cómo pararse luego rápidamente. Si la Biblia nos enseña, Pablo dice caído pero no derrotado, o sea que rápidamente se paraba. Vivía situaciones, enfrentaba situaciones, pero él, escuche, su enfoque no era ese, el quedarse ahí. Nosotros le quedamos dando vuelta a los problemas, a las situaciones, a las preocupaciones, y por eso, ¿sabe lo que pasa? Aquí usted va a poder, ahí está el por qué usted se empieza a enfriar espiritualmente. ¿Por qué usted le empieza a perder cariño a la obra del Señor? ¿Por qué se deja de apasionar por las cosas de Dios? Es porque alimenta las preocupaciones. Y las preocupaciones lo único que hacen, le nublan la mente y lo llevan a creer y a pensar, escúcheme, que su respuesta no está en lo que Dios puso en usted, sino en lo que alguien más puede a lo mejor hacer. Claro, Moisés le pidió ayuda a Dios y la respuesta de Dios fue la siguiente: ¿qué tienes en tu mano?, le dijo Dios. Escuche bien, en otras palabras, Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano para hacer? Y Moisés le dijo a Dios: lo que tengo, Señor, en mi mano es una vara. Y Dios le dijo: levántala, levanta la vara y extiéndela sobre el mar. Y dice la Biblia que el mar rojo se abrió y pasaron todos en seco. ¿Se acuerda cuando la mujer de Abdías va al profeta Eliseo porque había ido el acreedor por sus hijos por causa de una deuda que había dejado Abdías, su esposo? El profeta fue claro. Escuche bien, el hombre de Dios fue claro y le dijo: declárame qué tienes. No le preguntó de qué porte era el problema. No le preguntó y le dijo: oye, pero ¿cuánto en realidad es lo que se le debe al acreedor? No. Sino que va y le dice: declárame qué tienes en tu casa. La mujer no sabía que en su casa tenía algo con lo cual podía salir del problema. Le dice: solo tengo una vasija de aceite, Señor, le dijo. Escuchen lo que hace el profeta, lo que hace Dios a través del profeta. Le dice: ya, anda, reúnete con tus hijos y consigan todas las vasijas que puedan. Después de conseguirlas, enciérrense en su pieza y con la vasija de aceite que tiene, le dijo, con lo que tienes en tu casa, le dijo, empieza a llenar las vasijas, le dijo. ¿Y qué sucedió? El milagro, pues. El milagro. ¿Con qué sucedió el milagro? Con lo que tenía la mujer en su casa. ¿Con qué sucedió el milagro? Con lo que tenía ella en su casa. Ahora, ¿qué es lo que necesitó solo ella? Una dirección, así como Dios se la dio a Moisés, también se la dio a ella por el profeta. Y dice que todas las vasijas fueron llenas y ella después va por la otra dirección, que es la que nosotros no buscamos. No, ya estamos bien, así que ahora, huichipirichi. Pero cuando estábamos mal. Y dice que ella va y le dice: Señor, ocurrió un milagro. Y el profeta le dice: ahora ve, mire lo que le dice, ve, vende todo lo que tienes, todo el aceite, le dijo. Paga al acreedor, le dijo. Y con lo que quede ahora, le dijo, vive tú y tus hijos. Le dijo: vive, o sea, no coma, no, vive, le dijo. O sea, le dio algo mucho mayor que lo que ella tenía. Pero por causa, escúcheme, por causa de ella identificar su problema, ir a Dios o al hombre de Dios, allí Dios le suelta una palabra, y esa palabra que Dios le suelta tiene que ver con algo que ella tenía. Por eso cuando Dios te habla tiene que ver con algo que Dios ha puesto en ti. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que estamos mirando para el cielo a ver a qué hora viene esa respuesta que yo espero y no activamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Queremos que Dios haga algo, pero no activamos lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Algo de poder.
que nos coloca por sobre las preocupaciones, que nos tiene que colocar por sobre las preocupaciones. Escúcheme bien, que en medio de los problemas nos tiene que traer paz. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, mi corazón, mi mente está en Cristo y no en las preocupaciones. Tengo otro mensaje, mire, para compartir con usted no ahora, pero que habla cómo Dios le suple la necesidad de Elías. La Biblia dice que se la suple a través de cuervos. Segunda necesidad se la suplió a través de una mujer viuda que no tenía nada. Y la tercera necesidad se la suplió a través de un ángel enviado por Dios mismo, que le tenía una torta cocida y una vasija con agua para que bebiera, descansara y después volviera a seguir haciendo lo que Dios le manda hacer. Entonces Dios puede hacer algo extraordinario, escúchame bien, en medio de lo que usted menos espera. Dios puede tener una palabra una palabra para usted de quien usted menos espera. Nosotros somos buenos para creer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un problema. Y que nos olvidamos que Dios hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Nos olvidamos que Dios puede bendecir tu vida, escúchame bien, a través de cuervos, a través de alguien que no tiene nada, o a través de un enviado por Dios mismo para bendecir tu vida. Porque, escúchame bien, por eso no subestimes ni a tu hermano, escúchame, ni a tu hermano, ni a nadie. Porque Dios a través de eso puede hacer un tremendo milagro allí en tu vida. Y el día de hoy, Dios también nos está preguntando a usted y a mí, en medio de todas esas situaciones difíciles que a lo mejor estamos pasando, viviendo. Y eso que nos está preguntando es, ¿qué tenemos en nuestra mano? Claro, ¿qué tenemos para hacer? Por eso que en vez de preocuparnos, mejor ocupémonos. En vez de preocuparnos, mejor ocúpese. ¿En qué me voy a ocupar, pastor? En identificar qué es lo que Dios ha puesto en usted. Ocupémonos en dar lo mejor de nosotros. Claro, ocupémonos y pensemos en qué podemos hacer, por ejemplo, para a lo mejor nuestra economía mejore. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto habilidades en usted. Dios nos dio el poder de hacer riquezas. Lo dice Deuteronomio, en el capítulo 8. Él nos da el poder de eso, Él nos da las habilidades. Entonces ocúpese, en vez de las preocupaciones, ocúpese en qué puede hacer para poder traer un tiempo de refrigerio a esa área en su vida. ¿En qué podemos hacer para que nuestra salud mejore? ¿Qué podemos hacer para que la relación con nuestra esposa o con nuestros esposos o con nuestros hijos mejore? Ocupémonos en qué podemos hacer para traer comunión y armonía en medio de la familia. Claro, Dios nos pregunta el día de hoy qué es lo que tenemos en nuestra mano. Porque eso es lo quinto. Y es hacer nuestra parte, pues. Entonces ustedes no lleven sus pensamientos a las preocupaciones, sino que ocupe sus pensamientos en cómo salir adelante. Ocupe sus pensamientos en cómo traer la paz de Dios a su mente, a su pensamiento, a su vida, a su familia, a sus hijos. Nosotros lo único que a veces llevamos es preocupación sobre preocupación. Cuando debemos ocuparnos en colocar paz en medio de la tormenta, pues. Porque aquí tenemos 5 acciones que nos ayudarán a controlar los pensamientos de preocupación. 5 acciones y actitudes que nos ayudarán a que los pensamientos de preocupación no nos dominen. Nosotros fíjense que cuando vamos a orar, no vamos con la paz de Dios. Y cuando vamos a orar sin la paz de Dios, hermanos, solo parecemos o tarareamos o hablamos o somos como el papagayo. Porque la Biblia dice que debemos acercarnos a Él, ¿cómo?
confiadamente. ¿O no? Y si no nos acercamos así, entonces lo estamos haciendo de la forma que Dios no quiere, ¿cierto? Llevemos todos esos problemas y situaciones que se levantan delante de Dios. Llevemos todas esas situaciones que nos inquietan delante de Dios. Situaciones que nos han robado la paz, la tranquilidad, el gozo. Llevemos todo eso delante de Dios y aprendamos a hacerlo. Si hay una enfermedad, llevémosla delante de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro Dios es el Dios sanador. Claro, creemos que el Dios que tenemos usted y yo es el Dios proveedor. Que el Dios que tenemos el Dios que trae unidad. Creemos que Él es nuestro abogado también. Creemos que Él es el Dios sustentador. Creemos que Él es el Dios que va delante de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos ir delante de Él si usted y yo creemos todas esas cosas? Confiando en Él. Confiando en la palabra de Él, en las promesas de Él, en lo que el Dios ha diseñado y ha preparado para nuestras vidas. Así es como usted y yo tenemos que acercarnos a Dios. Así es como usted y yo necesitamos acercarnos a Él. No llenos de preocupaciones, sino que en oración y ruego, con acción de gracias. Claro, con acción de gracias, declarando, escúcheme bien, que Él no solo es justo, no solo es santo, sino que Él es bueno. Escuche, y que Él tiene cuidado de nosotros, siempre. No a veces, por eso Pablo dice, por nada estéis afanoso. Coloca Filipenses allí, por favor. Por nada estéis afanoso. Por nada. ¿Qué será por nada? Nada, pues. Por nada estén preocupados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Dice, en toda oración y ruego. ¿Cómo tiene que ir delante del Señor? Ayúdame. No. Dice que tenemos que ir con esa paz que Él coloca, que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que nos ayuda a derribar todos aquellos pensamientos, preocupaciones que quieren sobreponerse o colocarse por sobre la palabra o lo que nos enseña Dios. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de la alabanza, en esto pensar. ¿Cómo está su mente? Porque ahí dice que en eso debemos pensar. Anota al tiro eso y ve al tiro para que en la casa medite y diga, oh, me faltan todas. Porque dice, en esto pensar. A mí me faltan algunas. A lo mejor a usted también, o bien soy el único yo. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, ¿qué es lo que va a hacer? Estará con vosotros. O sea, usted no estará solo en medio de esas situaciones. No solo usted estará por sobre las preocupaciones, sino que aún por sobre las preocupaciones, ese Dios de paz estará con usted. Ese Dios que tiene el poder para cambiar todo aquello, estará junto a usted. Estará ahí para ayudarle. Escuche bien, estará con usted para ayudarle, pues. ¿Por qué? Porque usted confió en Él. ¿Por qué? Porque usted se fortalece cada día en Él. ¿Por qué? Porque usted no deja que las preocupaciones, escúcheme bien, estén por sobre el conocimiento de lo que usted conoce, de aquel Dios que usted adora, que usted alaba y en el cual usted cree. Póngase en pie, por favor.
lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste y en mí. Esto hacer, dice Pablo. Esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque eso hacía Pablo, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para que las preocupaciones no lo controlaran ni dominaran su mente. No controlaran sus pensamientos o dominaran su mente. ¿Sí? Entonces, si usted sigue con preocupaciones, ya sigue porque se acostumbró a ella y las ama o se abrazó a ella. Porque Dios nos enseña cómo usted y yo podemos ser libres de aquellas. Yendo a la oración, con ruego, con acción de gracia. Para que esa paz de Dios que sobrepasa todo lo que conocemos, guarde nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Dios mío, es clara. Y nos enseña también, Dios mío, a tener nosotros oraciones específicas. Oraciones, Dios mío, en donde podamos ir a ti, siempre ya identificando cuál es la preocupación, cuál es aquello, Dios mío, que queremos que tú hagas en nuestras vidas. Muchas veces vamos a ti, Señor, y cuando dice la Escritura que debemos acercarnos creyendo que tú estás ahí y que